escuchan, estamos iniciando una primera actividad a distancia a través de la plataforma Zoom, que va a permitir como Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, junto a las actividades que ustedes saben, nuestra audiencia hacemos presencialmente todos los meses, poder conversar con personajes a nivel internacional de primer nivel en las distintas temáticas internacionales que el mundo está enfrentando. Antes de introducir a nuestro invitado y el tema, quiero pedirle a todos quienes se van integrando que no activen sus teléfonos. Esto va a ser una presentación, va a ser un diálogo del profesor Westphal, porque de lo contrario ya tenemos 40 participantes, vamos a llegar alrededor de 100, 150. Si activan los micrófonos no se va a poder realizar con normalidad la actividad. Por lo tanto hay que dejarlos desactivados y solo estará activado el del Centro de Estudios Internacionales y el de nuestro invitado, Joseph Westphal. El embajador Joseph Westphal es Senior Global Fellow del Joseph Lowder Institute of Management and International Studies de la Universidad de Wharton, de Pensilvania, la prestigiosa escuela de negocios. Él además es Senior Fellow en el Centro de Liderazgo y Cambio y Management de Wharton y de la Academia Nacional de Administración Pública. El embajador Westphal tiene una amplia trayectoria en el sector público. Fue embajador de Arabia Saudita entre el 2014 y el 2017. Antes del nombramiento como embajador, fue subsecretario del Ejército y Chief Management Officer entre el 2009 y el 2014 del gobierno de Estados Unidos. También ha tenido posiciones de secretario asistente del Ejército entre el año 98 y 2000. Tiene una amplia carrera, además, académica como profesor de Ciencias Políticas en Oklahoma State University y también en el departamento de la misma universidad. En definitiva, el profesor Westphal, el embajador Westphal, es además un colaborador activo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre la política exterior de Estados Unidos para Medio Oriente el año pasado. Y lo más importante para el final, él nació en Chile. Así que tiene un vínculo, una pertenencia muy especial con nuestro país. Como quienes asisten y nos están escuchando hoy día, sabemos que el 3 de enero Estados Unidos toma la decisión de lanzar un ataque dirigido contra el general Soleimani de Irán, quien era una figura de tremenda relevancia en ese país, el segundo de mayor influencia y poder en fundamentalmente llevar la política exterior iraní y generar redes en Medio Oriente, Irán, Irak, Yemen, Libia, Arabia Saudita, etc. Con el profesor Westphal queremos abordar en su conversación 4 grandes temas. El primero es que nos cuente cuál es el real impacto y qué conlleva esta nueva escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos, países que arrastran tensiones hace varias décadas. El segundo gran tema es que poco se conoce del contexto político-religioso de Medio Oriente y sus complejidades, las que sin duda ayudan a entender estos conflictos. Cómo esta tensión de Estados Unidos e Irán, por lo tanto, puede generar una mayor desestabilización en la región. Un tercer gran tema que abordará el profesor Westphal es las implicancias globales de este conflicto, tanto en términos económicos como geopolíticos. Y finalmente, cómo proyecta el escenario el profesor Westphal frente a esta escalada del conflicto. Los dejo entonces, les reitero, por favor, no activar sus micrófonos para que el profesor Westphal nos dar sus impresiones. Gracias, embajador. Lo dejamos con la palabra. Bueno, muchas gracias, Jorge. Encantado de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Es un placer participar en esta conferencia con la Universidad Católica y el Centro de Estudios Internacionales. Como dijo Jorge, esta acción que tomamos en Estados Unidos este enero no es diferente de lo que hemos tenido con ellos ya por más de 40 años. Así que si me permiten, quisiera recordarles a todos ustedes la larga historia de conflictos entre
nuestros dos países. Estados Unidos e Irán hemos tenido una dieta de constante conflicto, y empezando cuando nos alineamos con los británicos en el golpe de Estado contra el gobierno del primer ministro Mossadegh en 1953. Nuestro apoyo al Shah aumentó las tensiones dentro del país, que dieron lugar a la revolución iraní y la caída del Shah y el surgimiento de la República Islámica bajo el Ayatollah Khomeini en 1979. En noviembre de 1979, la Embajada de Estados Unidos en Teherán fue atacada y 52 de nuestros diplomáticos fueron tomados como rehenes. Ahora quisiera comentar también que en ese mismo año algo pasó también en Arabia Saudita, que fue el ataque a la mezquita sagrada de Meca por unos fundamentalistas islámicos, y el resultado fue que el rey en ese tiempo, Khalid, de Arabia Saudita, otorgó un gran poder a los imams, a los líderes religiosos de su país, y llevó al país a una etapa que existe hasta hoy, muy conservadora. O sea, en ese tiempo Arabia Saudita se estaba modernizando y no tenía las costumbres que existen ahora y que han existido por los últimos 40 años. Y el susto que tuvo el rey sobre lo que ocurrió en Irán y lo que estaba ocurriendo en su país, le dijo que tenía que darle más poder al cuerpo religioso de su país. Así que un año muy importante en el Medio Oriente. Los rehenes que tomaron los iraníes los sujetaron por 444 días, y fue para nosotros un tema muy importante porque fue justo en el centro de una elección presidencial entre el presidente Carter y el presidente Reagan, o presidente electo Reagan, que en ese sentido tomó el mando y dirigió las relaciones contra Irán. Después, en 1980 y hasta 1988, casi 8 años, una terrible guerra entre Irán e Irak, que murieron más de 500.000 soldados de los dos países. Estados Unidos, con la Unión Soviética en ese tiempo, y Arabia Saudita y otros países, apoyamos a Irak con armas y con dinero. Eso también aumentó la tensión entre nuestro país y Irán. En 1983, terroristas bombardearon los edificios en Beirut, en Líbano, matando más de 241 soldados americanos que estaban tratando de mantener la paz, y 58 soldados franceses. Hasta hoy se sospecha, o no está totalmente comprobado, que ese ataque fue dirigido en parte por Siria y por Irán, y fue a los principios del grupo Hezbollah, apoyado por Irán. Después del ataque, nuestra embajada de Estados Unidos impuso un embargo y sanciones de venta de armas a Irán. Pero en 1985, la administración del presidente Reagan, en secreto, empezó a facilitar la venta de armas a Irán para usar las ganancias para financiar a los contras en Nicaragua. Este financiamiento era necesario porque el Congreso había prohibido el financiamiento de la guerra en Nicaragua a los contras.
En 1988, Estados Unidos lanzó un ataque contra 2 plataformas petroleras en Irán, porque en ese tiempo Irán estaba lanzando minas en el Golfo Pérsico, y ataques contra transportes marítimos. También en 1988, al final de la guerra de Irán-Irak, Estados Unidos derribó un vuelo de Iran Air y murieron 290 personas. Ese vuelo iba de Teherán a Dubái. Y al principio Estados Unidos insistió que era un misil que ellos atacaron, pero al final Estados Unidos tuvo que pedir disculpas y pagó reparaciones a las víctimas de ese ataque. En 2002, presidente Bush anuncia que Irán es parte de un eje del mal. En 2003, Estados Unidos invade Irak. En 2015, Irán acuerda limitar su desarrollo de armas nucleares en un tratado con Estados Unidos, con Rusia, Alemania, Francia, China y el Reino Unido. Y en 2018, el presidente Trump abandona el acuerdo nuclear con Irán. Y al final, en 2019, las tensiones en el Golfo aumentan, Irán disparando explosivos a un número de barcos petroleros en el Golfo y atacando la Armada de Estados Unidos. El 3 de enero, por supuesto, de este año, 2020, el principal comandante militar de Irán, de la fuerza Quds, el general Qasem Soleimani, es asesinado por un drone en Irak. Entonces, una vez más, vemos las tensiones se aumentan otra vez entre Estados Unidos e Irán. Además de todo esto, son tiempos difíciles para nosotros aquí en Estados Unidos. Estamos en el ciclo electoral, en un momento en que nuestro presidente ha sido acusado de un delito y el caso está listo para ser juzgado en el Senado. Así que la política está muy intensa entre el Congreso y el presidente, y los demócratas y los republicanos, y el país está bien dividido en ese sentido. Nuestra división interna no podría ser más alta y las consecuencias más graves de este incidente, y es muy significado en ese sentido. Al mismo tiempo, Irán también está experimentando desafíos internos y división para la división de su mismo país. Se han visto todas estas manifestaciones que están ocurriendo ahora en grandes números en la capital y en otras ciudades de Irán. Los iraníes están experimentando grandes déficits económicos provocados por las sanciones. Alrededor del 60% de la población iraní tiene menos de 30 años. Esto en sí mismo tiene grandes consecuencias para el futuro del país. Y también la economía está en una situación muy terrible. El PIB aumentó de 1.3% en 2015 a 13.4% en 2016, después del acuerdo nuclear, y ahora se ha reducido a 1.0. Así que la situación está muy grave económicamente. Las exportaciones de petróleo, que fueron aproximadamente 2.5 millones de barriles por día en 2015, y ahora se han reducido a menos de 0.5 millones de barriles por día. La mayoría de eso va a China. El costo de los bienes se han duplicado desde el 2016. Así que para el pueblo iraní, este es un tiempo muy, muy difícil, aparte de todo lo otro que está ocurriendo. Todos estos eventos apuntan al hecho que
los eventos de la última semana no son más diferentes y consecuentes de lo que hemos visto desde la Revolución Islámica en 1979. La segunda pregunta planteada por el profesor Saad pregunta cómo esta tensión puede generar una mayor destabilización en la región con respecto a Siria, Líbano, Yemen, Irak, Israel y Arabia Saudita. Yo respondería muy simple. Esta región ha estado en conflicto durante los últimos 40 años y no hay evidencia de que esto cambie en el futuro previsible. Piensen en lo siguiente: millones de personas desplazadas, miles de aldeas, pueblos y ciudades destruidas, falta de inversión y prosperidad económica en el futuro, en toda la región. El conflicto regional, religioso, ético y político continúa. Nuevos actores que toman papeles importantes, como Rusia y Turquía. El posible cese del conflicto en Yemen está ahora en riesgo. Cuando yo estaba de embajador en Arabia Saudita, tuvimos varios tiempos en que llegamos con el apoyo de las Naciones Unidas a un acuerdo entre los Houthis en Yemen, los saudis y el gobierno de Yemen para terminar el conflicto. Y cuando teníamos el acuerdo ya desarrollado y casi listo entre estos grupos, Irán, por sus redes y por Soleimani, se involucraban y decían no, y paraban todo. Así que esa guerra terrible ha seguido, y ahora están otra vez con la idea de quizás parar el conflicto, pero todo esto pone esto a riesgo. Irak también se enfrenta con problemas muy difíciles y muy grandes y muy complejos, que incluyen, por supuesto, la división entre los chiíes y los sunitas, los kurdos en el norte, el Estado Islámico que sigue creciendo de nuevo, grupos armados de chiíes, de chiitas, con apoyo y dirección de Irán, conflictos entre países árabes como la ruptura de relaciones entre Qatar y Arabia Saudita y la competencia entre Irán y Arabia Saudita. Cuando yo fui embajador en Arabia Saudita, el presidente Obama dio una entrevista a una revista Atlantic. Y en esa entrevista él habla y explica su punto de vista sobre los enfrentamientos regionales entre Irán y Arabia Saudita. Y esto es lo que él dijo, y esto está en la revista. El presidente dice: Irán desde 1979 ha sido enemigo de Estados Unidos y se ha involucrado en terrorismo patrocinado por el Estado. Es una amenaza genua para Israel y muchos de nuestros aliados, y se involucra en todo tipo de comportamiento destructivo, y mi opinión nunca ha sido que debemos arrojar a nuestros aliados tradicionales, los sauditas, por la borda a favor de Irán. Y sigue él diciendo: la competencia entre los sauditas y los iraníes, que ha ayudado a alimentar las guerras de poder y el caos en Siria, Irak y Yemen, requiere que les digamos a nuestros amigos y a los iraníes que necesitan encontrar una manera efectiva de compartir el vecindario,
e instituir algún tipo de paz fría. Ahora, yo les quiero decir que esa frase, compartir el vecindario, para los sauditas y también para los iraníes fue una cosa terrible y los enfureció a los dos países. Que el presidente de Estados Unidos diga que ellos tenían que compartir, porque ha sido una guerra fría entre estos dos países y fuerte por más de 40 años. Esto tiene muchos impactos globales. Los peores casos, por ejemplo, en este momento es que se cierre el estrecho de Hormuz. No solo el petróleo será afectado, sino gran parte del comercio de las naciones del Golfo. También impacto a los precios de todo tipo de necesidades de estos países y el transporte del petróleo. La instabilidad continúa, conduce a una mayor turbulencia doméstica, tanto en los países árabes como Irán, lo que genera más presión sobre Estados Unidos y Europa para que intervengan. Rusia gana con todo esto, mayor influencia y beneficios de la venta de petróleo. Conflictos militares en Siria, Irak, Líbano, involucran a Rusia, Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita y Irán. Ahora, cuando yo estaba en el Pentágono como subsecretario del Ejército, el presidente Obama quiso iniciar lo que él llamaba un reequilibrio al Pacífico. Al mismo tiempo, él hizo la propuesta de un acuerdo comercial del Pacífico, que Chile estaba involucrado en eso también, y sigue. Nosotros en el Pentágono, y me acuerdo de una reunión que tenía yo con el secretario de Defensa y todos los líderes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, etc., tratando de ver cómo podemos tener este reequilibrio. Y era muy difícil en ese tiempo, porque estamos tan involucrados en Afganistán, en Irak, en la guerra, estábamos también muy involucrados en todas partes del Medio Oriente, con miles de soldados, mucho equipamiento, una fuerza fuerte de la Armada en el Golfo. Así que para nosotros era muy difícil poder mantener el mismo tipo de seguridad en el Medio Oriente y moverla también al Pacífico. El resultado fue que con el crecimiento del Estado Islámico en Siria y en Irak, tuvimos que no pudimos hacer ese reequilibrio al Pacífico como queríamos hacerlo. Y es necesario también, porque el Pacífico es súper importante y lo que la China está haciendo en este momento nos está impactando mucho a nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que vigilar la situación y seguimos involucrados en el Medio Oriente. Así que para mí el futuro es muy interesante en cierto sentido. Todo este desequilibrio que está ocurriendo ahora, me parece que hay la posibilidad, si uno piensa de una forma más positiva, que Irán pueda pasar otra revolución, que será muy compleja y de un movimiento muy lento, pero yo creo que 83 millones de personas iraneses no pueden continuar tolerando la situación en que ellos se encuentran. Si Trump sigue como presidente, él va a mantener una fuerte política sobre Irán y las sanciones no van a terminar, no va a haber un acuerdo y vamos a seguir en esta misma etapa. Y como se ha visto en los últimos días,
han también tenido planes de asesinar otros líderes del Quds Force que no han resultado en Yemen. Así que yo creo que con este gobierno las tensiones van a seguir y lo va a ser más difícil para esta revolución que yo creo que puede ocurrir en Irán, que tenga posibilidades. Lo mismo yo lo veo en Arabia Saudita. Arabia Saudita también es un país en que más de 60%, 65% de la población tiene menos de 35 años. Y es decir, que esta gente joven de todos estos países, en Egipcio, en Jordan, en todo el Golfo, en Arabia Saudita, en Irán, esta gente joven quiere más, necesita más. Y están conectadas con el mundo, ya ven las posibilidades que existen ahí, en el sentido de educación y oportunidades para ellos, que en este momento no lo tienen. Y yo creo que no van a aguantar seguir en esta misma etapa con estas condiciones que existen en este momento. Pero para poder obtener esto, no tenemos que tener una política diferente. Les explico. Con estas manifestaciones que han ocurrido en Irán, uno piensa, bueno, hay posibilidades que el gobierno pueda cambiar. Si no cambia el gobierno, cambia la política del gobierno. Al mismo tiempo, el presidente Trump inicia por el internet, por su social media, manifestaciones que él apoya a estos grupos, que él está listo para ayudarlos, y la cosa es que él se mete en esta política interna de Irán, y yo creo que le da fuerza al gobierno que existe. Así me parece una política que no puede servirnos bien. Al mismo tiempo, Irak volverá, yo creo, más independiente de Irán y de Estados Unidos, pero es también un tema muy difícil para ellos. Cuando yo estaba de embajador, el presidente Obama visitó Arabia Saudita la primera vez. Tuvimos una reunión con el presidente Obama y el rey Abdullah, que era el rey cuando yo empecé como embajador. Y en esa reunión el rey estaba furia sobre la idea que nosotros estábamos apoyando a Maliki en Irak, que era, como él decía, no sé la palabra en español, pero un puppet de Irán. Una persona que no era independiente y no estaba controlado por Irán. ¿Y cómo podemos nosotros apoyar, incluso poner a esta persona en ese poder y después apoyarlo como estábamos haciendo? Y el presidente Obama, tratando de respetar el sistema político de Irak, dijo que no podíamos intervenir en esa situación. Al final de todo, el gobierno de Irak se ha movido más y más a un gobierno dividido entre los que en realidad quieren una relación bien conectada con Irán y los que no, que quieren ser más independientes. Así que Irak está en una situación muy difícil, está en una situación muy difícil económicamente y políticamente, y también con el crecimiento otra vez de los terroristas islámicos que existen en esa región. Irak se encuentra en una situación muy difícil. Al mismo tiempo, Rusia y Turquía desempeñan un papel más importante en la configuración del futuro para proteger sus propios intereses económicos y políticos. Cuando Khrushchev estaba en el gobierno como primer ministro en Rusia, él intentó también meterse más en la política del Medio Oriente. Visitó Egipcio, Arabia Saudita, varios países
tratando de mantener un diálogo y mantener un lugar más importante en la región para la Unión Soviética. Ahora Rusia lo ha hecho en una forma fuerte con introducir su ejército y su fuerza aérea en Siria, y al mismo tiempo está manteniendo muchas mejores relaciones con estos países. Yo creo en este momento que la mayor parte del Medio Oriente, en países como Egipcio, en, en lugares como Arabia Saudita y otros lugares, la gente joven tiene más esperanza de lo que puede resultar en una relación positiva con Rusia que con Estados Unidos incluso. La opinión pública está mucho mejor para Rusia que está para Estados Unidos. Eso yo encuentro que es un problema muy, muy grave para nosotros y que tiene que cambiar. Y manteniendo las diferencias que existen en nuestro país en este momento va a ser difícil. Yo creo que Estados Unidos va a intentar seguir siendo relevante, pero en este momento yo no veo que nosotros tenemos una estrategia o un acuerdo real entre nosotros mismos, entre nosotros los actores políticos de Estados Unidos. Es decir, que el Congreso y el presidente están divididos, que el presidente no tiene una estrategia clara, no persigue el apoyo de los partidos políticos y de la gente importante de este país, el sector privado. Es una política que se decide en la noche cuando él hace sus varios comentarios por el internet. Así que me parece que estamos nosotros en una situación muy difícil porque no se sabe dónde vamos con esto. Y me imagino que, como yo he estado en esa situación, he estado en el ejército, dirigiendo el ejército de Estados Unidos, que para los que están dirigiendo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es una situación muy difícil. Al mismo tiempo, nuestro sector diplomático ya casi no existe, casi, en un sentido que tenga fuerza. La embajada de Irak, que era una de las más grandes y más fuertes de la región y quizás del mundo, por todo lo que había ocurrido ahí, ahora la mayor parte de esa gente se han despedido de estar afuera. La embajada es muy pequeña y no tiene la fuerza, no tiene el respeto, no tiene el apoyo de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Así que me parece a mí que estamos en una situación que todo lo que se tiene que negociar se negocia por Washington, se negocia por el secretario de Estado y el presidente, y no por lo que representan a Estados Unidos en la región, que conocen y saben día a día lo que está ocurriendo en ese país. Estas grandes reducciones del cuerpo diplomático existen en todas partes del mundo. Y yo creo que va a tener grandes consecuencias para nosotros. Se puede mejorar, se puede cambiar en el futuro, pero por este momento yo creo que tenemos bastante problema. Eso no es el sentido en Rusia, donde se está involucrando más y más fuerte en todos estos países. Y hay más representantes del gobierno de Rusia ahora negociando y haciendo intercambios con países como Arabia Saudita. Al mismo tiempo, no tenemos también el apoyo de nuestros aliados en Europa, que casi siempre hemos tenido el apoyo de ellos y las posibilidades de trabajar juntos en todos estos problemas. Así que eso también nos falta y le falta a toda la región. Para nuestros amigos más cercanos en el Medio Oriente, Arabia Saudita, su capacidad para transformar su economía puede verse significante afectada por esta guerra
que sigue ocurriendo y mayor estabilidad que ocurre en la región. Arabia Saudita en este momento depende de inversiones que vengan del extranjero, porque lo que más necesita es apoyo para crear oportunidades en el sector de labor a la gente, a la juventud de Arabia Saudita. Esa juventud necesita trabajo, necesita oportunidades. Y la única forma de poder atraer eso es que empresas pueden invertir en Arabia Saudita y crear, apoyar ese empleo de esa gran comunidad de personas. Con todo lo que está ocurriendo, estas inversiones se están reduciendo y están esperando a ver en qué va a resultar esta situación en el Medio Oriente. Al mismo tiempo, Arabia Saudita se encuentra con un futuro muy difícil, no solamente en términos de la economía, pero en la política interna. En este país, por ejemplo, por lo que ha ocurrido en la guerra de Yemen, en el manejo de la política interna de Arabia Saudita con la muerte del periodista Khashoggi en Turquía, con todo lo que está ocurriendo, el apoyo que se puede dar a Arabia Saudita no está ahí. Viene solamente del presidente, que es un apoyo que él da más por nada por sus palabras, pero el Congreso se opone a venderle equipo al ejército y a la armada, se opone a esta política contra Arabia Saudita. Así que la opinión pública en Estados Unidos no es muy fuerte para Arabia Saudita, así que las inversiones y la necesidad de mantener una buena relación con ellos es difícil en este momento. Aunque se reconoce que Arabia Saudita es un país muy importante en la región, muy importante para nosotros, no solamente por el petróleo y por lo que mantiene en ese sentido, pero porque es un país que puede para nosotros ayudar a mantener la estabilidad de la región si las cosas pueden cambiar. Y esa es la oportunidad que se puede encontrar. En Yemen, si esa guerra no para, ese es otro costo muy importante para Arabia Saudita. Y un costo no solamente de la guerra misma, pero lo que viene después de la guerra. Nosotros seguimos involucrados en eso. El presidente Obama mantuvo siempre que él apoyaba que Estados Unidos tiene que defender la seguridad de Arabia Saudita, pero no intervenir en esa guerra. Eso también hizo que nuestra relación con Arabia Saudita en ese tiempo estaba muy delicada. En Siria los problemas siguen peor que antes. Ahí Assad sigue su guerra contra su gente. Con el apoyo de Soleimani, él mantenía ese poder. Ahora se va a tener que ver cómo puede cambiar la cosa. Hezbollah también necesita armamento, necesita apoyo, y se va a ver si Irán puede apoyar a Hezbollah y puede seguir apoyando a Siria, dando lo que está ocurriendo internamente en Siria, en Irán. Y como dije, Irak estamos también tremendamente divididos. El Medio Oriente sigue siempre siendo súper importante, no solamente porque es una zona de mucho peligro para el resto del mundo, por el inicio del terrorismo, por lo que ha ocurrido ahí y lo que está ocurriendo
con toda la gente que está desplazada, de inmigración en Europa, de inmigración en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Pero yo creo que de una vez a otra, de una manera a otra, se puede mantener una esperanza que en el futuro pueda haber algunos cambios. Pero eso se va a determinar en cierto sentido con qué ocurre en el gobierno de Irán, qué ocurre con el gobierno de Estados Unidos, cómo podemos mantener un diálogo con Rusia, con Turquía y con los países aliados en Europa. Yo creo que la gente joven, como he dicho, la gente joven en esta región es el futuro de la región. Y al mismo tiempo, el Estados Unidos, la gente de Estados Unidos, y por eso que Trump, su política es muy popular en este momento, está cansada de lo que ha ocurrido en el Medio Oriente por los últimos 40 años. Está cansada de esta guerra contra Irán, de esta guerra contra el terrorismo, de tener que mantener tropas, de tener que perder la vida de nuestros soldados en Afganistán. Así que hay una política que dice tenemos que lograrnos salir de esta situación, pero al mismo tiempo es muy difícil. Joseph, Sí, dime. ¿me permites una pequeña pregunta dentro de esto muy interesante que tú nos has planteado? Sí, dime. Joseph, nos has explicado muy bien todas las tensiones geopolíticas y las consecuencias que se puede dar con el conflicto. Lo que tiende a preguntarse la gente en Chile, en Latinoamérica, ve que puede ejercerse una presión con el alza del petróleo y los combustibles, por ejemplo. Si tú puedes ahondar más en cuáles podrían ser los posibles efectos económicos para la región, pero ya la región estamos pensando en Latinoamérica, qué es lo que países como Chile, que son países tan abiertos al mundo, deberán tener en consideración como efectos de un conflicto que tiende a verse lejano, pero cuyas consecuencias también pueden llegar a nuestras latitudes. Claro, claro. No, buena pregunta. Eh, Como países como Venezuela, Nigeria, Irán, Libia, otros países con grandes reservas de petróleo, en este momento no están funcionando para poder participar en apoyar las necesidades del resto del mundo. Países que no tienen ese recurso van a ser afectados, por supuesto. No hay duda de eso, que van a ser afectados. Si hay una amenaza seria en el Golfo de Persia, si esto no resulta o resulta en algo más, en un conflicto más fuerte. Yo creo que esto no va a ocurrir. Yo creo que Estados Unidos, Rusia, incluso Arabia Saudita e Irán no quieren llegar a ese punto, porque para ellos es sumamente más difícil. Los iraneses yo creo que al final de todo quieren salir de estas sanciones, y si no van a salir de las sanciones, si no hay una transformación a un sentido más de estabilidad en la región. Al mismo tiempo, yo creo que países como Chile, Argentina y otros que han empezado a tener inversiones en países como Arabia Saudita, por ejemplo, Argentina vende un montón de productos agricultural products a Arabia Saudita, vende carne, igual que Brasil, Chile, manda fruta. Todo esto es muy importante para los países de Sudamérica tener este negocio y al mismo tiempo incrementar la posibilidad de más comercio con el Medio Oriente. Yo creo que esas posibilidades existen, pero en este momento tiene que haber un cierto conocimiento que la situación está difícil.
Así que yo creo que para el resto del mundo se tiene que observar lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo, la política de Estados Unidos con las elecciones que vamos a tener ahora el próximo año, y con lo que está ocurriendo en Sudamérica en este momento, eh, en países como Chile, Colombia, Perú y otros, la economía en Argentina, todo está en un nivel de muy, no sé la palabra en español, uncertainty, no está muy, Incertidumbre. sí. Así que eso hace muy difícil poder saber cómo va a resultar esto. Pero yo soy muy optimista en este sentido. Um, Sobre todo porque estos países, incluso nuestro país, la gente joven ya está cansada de esta política. Y cuando yo hablo con mis estudiantes en la universidad aquí en Pennsylvania, ellos están cansados de esta política, están cansados de la política del Medio Oriente y de lo que está ocurriendo con los países asiáticos al mismo tiempo. Así que ellos quieren más oportunidad, más comercio, más buenas relaciones, un mejor intercambio entre universidades y un clima más abierto. Y estamos en una política interna de Estados Unidos que estamos cerrando la puerta a la inmigración, cerrando la puerta a la educación. Es un tiempo muy difícil en ese sentido. No sé si eso te Joseph, responde a tu como, pregunta. sí, muy claro. También vía chat nos van haciendo algunas preguntas, Joseph, y hay una que es bien interesante, que está relacionado al último punto, que es cómo podríamos proyectar escenarios a futuro de conflicto de Irán y Estados Unidos, tanto en sus consecuencias en el Medio Oriente. Hoy día hay un artículo muy interesante que habla de la mayor desestabilización como riesgo que podría ocurrir en Medio Oriente. Y si tú puedes compartir con nosotros qué escenarios vislumbras a partir de este conflicto. Ya. Bueno, tú sabes, Jorge, como una persona que ha estudiado la ciencia política, que muchas veces gobiernos reaccionan en, en, en un sentido de protegerse, um, como han hecho en varios países de Sudamérica y en otros, resulta en conflicto que, como se dice, mantiene la atención del pueblo no en lo que está ocurriendo interno en el país, pero lo que está ocurriendo afuera. Y yo creo que eso es el clima en que estamos nosotros ahora, que es muy peligroso, en que el presidente puede reaccionar fuerte sobre algo que ocurre. Por ejemplo, si uno de estos grupos que son apoyados por los iraneses en Irak se logran matar o destruir una base militar en que mueren muchos americanos, eso puede resultar que el presidente Trump puede responder en un ataque adentro de Irán. Ahora, cuando Irán atacó a Aramco en Arabia Saudita, en ese momento yo pensaba que quizás Estados Unidos, el presidente Trump, iba a reaccionar y atacar la base militar en la base militar perdona, en Irán, donde salieron los misiles que atacaron la planta de Aramco, que nosotros íbamos a bombardear esa planta y que iba a resultar posiblemente en una cierta guerra contra Irán. Pero el presidente no lo hizo, no reaccionó, no defendió a lo que ocurrió. Y Arabia Saudita no tiene en realidad el poder de poder atacar también. Así que se mantuvo la paz,
Um, gracias a Dios. Pero eso es el peligro que puede ocurrir. Si los barcos, nosotros tenemos la armada presente en el Golfo, si uno de nuestros barcos es atacado y por alguna razón eh, es un ataque fuerte, también Estados Unidos puede responder fuerte. Eso también mantiene que Rusia tiene que reaccionar al mismo tiempo que los países europeos. Así que es un problema muy difícil. Y me da un poco de susto que esto pueda ocurrir, porque es una forma de distraer a la gente de lo que está ocurriendo adentro de Estados Unidos con esto de impeachment, con el juzgado en el Senado, a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, defendiendo el país, defendiendo los cuerpos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Así que es un peligro. Al mismo tiempo, yo creo que el Congreso está iniciando una política y proyectos de ley que prohíben que el presidente pueda reaccionar así. Eso estoy seguro va a ser aprobado por la Cámara y quizás pueda ser aprobado por el Senado también, porque hay muchos republicanos que piensan lo mismo. Y si eso ocurre, quiere decir que el presidente no puede iniciar un ataque sin pedir permiso del Congreso. Y eso me parece muy importante porque es parte de nuestra Constitución aquí. Así que es una situación que hay que mantener mucha atención sobre eso. Y el impacto de algo así, una guerra entre nosotros, un ataque de nosotros a Irán, eso, eso tiene un impacto en todo el mundo, no solamente en la región. Tiene impacto aquí en Sudamérica, en Asia, en todas partes. ¿Por qué? Porque afecta a la economía, afecta al comercio, afecta a las relaciones, afecta el impacto que tiene la política de Estados Unidos con el resto del mundo. Profesor Westphal, para ir terminando, si quieres destacar algunas ideas centrales a modo de conclusión y agradecer obviamente también la participación de nuestros auditores. Estamos comenzando con este tipo de actividades, vamos a ir mejorando hacia el futuro, sobre todo las preguntas, la interacción, pero quisiéramos cerrar contigo, Joseph, respecto de cuáles son las ideas centrales, en síntesis, del conflicto y su impacto. Ya. Bueno, yo creo en este momento me preocupa mucho la situación interna de Estados Unidos hacia la política externa. Como dije antes, yo creo que no tenemos el cuerpo suficiente diplomático y la fuerza diplomática atrás de ese cuerpo para mantener las relaciones. Cuando yo estaba de embajador en Arabia Saudita, yo tenía una embajada de casi 1000 personas y un cuerpo muy fuerte, de mucha experiencia, y negociábamos todo con el gobierno de Arabia Saudita, todo, en total, y con toda la autoridad y el permiso del presidente. Eso no existe hoy, eso no existe. La capacidad de nuestras embajadas no existe como existía antes. Y eso quiere decir que los países no tienen la oportunidad de mantener la fuerza de la política americana, norteamericana, sobre lo que está ocurriendo en estos países. Eso yo creo que es muy importante. Y sin eso me preocupa mucho. Eso no va a cambiar, yo creo que si el presidente Trump es reelegido, pero sí va a cambiar si hay otro presidente, porque yo creo que es una política que los otros candidatos mantienen es importante. Al mismo tiempo, la relación que tenemos con Rusia y la relación con China es muy importante para países como Chile, por ejemplo. El comercio con China, las relaciones con Rusia son súper importantes. Y esas relaciones no están en una buena guía. Tenemos muchas dificultades, muchos problemas, así que ahora hay noticias que los rusos con su capacidad
cyber, están atacando más y más a nuestro sistema de elecciones. Eso va a crear otros problemas para Estados Unidos. Así que para mí es una situación muy difícil, que la hace más difícil para países como Chile, que está también tratando de resolver problemas internos de su economía y su población y su desigualdad, que tienen que ser apoyados por países como Estados Unidos, y en este sentido quizás no van a ser bien apoyados como es necesario. Perfecto. Yo, al mismo tiempo, yo tengo mucha fe en nuestro gobierno, en nuestro equipo, en nuestro sistema político en Estados Unidos. Aparte de todo lo que uno puede leer en los periódicos, lo que está ocurriendo en la política, en todos los ministerios de Estados Unidos, tenemos una capacidad muy fuerte, de mucha capacitación. Y tengo mucha fe que, aparte de todo, de día a día, nuestro gobierno está funcionando bien. Y puede funcionar bien, no importa quién es el presidente en este sentido. Nuestro Departamento de Defensa es fuerte, está bien mantenido, y en ese sentido está con gente que tiene experiencia y sabe mantener el futuro en un sentido de mantener la paz y participar en buenas relaciones con otros países. Así que yo tengo mucha fe en el futuro de nuestro país en ese sentido. Bueno, Joseph, te queremos agradecer esta ponencia de 45 minutos donde nos pudiste dar un panorama muy completo del conflicto de Irán y Estados Unidos, su impacto en Medio Oriente y también las consecuencias que pueda tener en la región. Queremos agradecerte nuevamente tu compromiso, tu colaboración con el Centro de Estudios Internacionales y también a la audiencia que nos acompañó en esta primera actividad. Vamos a seguir este tipo de iniciativas, por habernos acompañado, por sus intervenciones que también orientaron las preguntas y comentarios que yo te he realizado, y esperamos vernos pronto y dejarlos siempre invitados a visitar nuestra página del Centro de Estudios Internacionales y nuestras redes sociales. Que tengan muy buen día, Joseph, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos los que han participado. Y espero que este tipo de conferencia puede seguir en el futuro en muchos otros temas importantes para Chile y para el mundo. Bueno, que tengas muy buen día. Allá es muy tempranito, así que está comenzando ahí el día. No te preocupes. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias.